Detente un momento, respira, silencia el ruido que te rodea y también el que llevas dentro. Vivimos en un mundo que corre sin detenerse, un mundo que exige, que empuja, que grita, un mundo donde el éxito se mide por la velocidad, donde el silencio incomoda y la fe muchas veces se vuelve un susurro casi imperceptible. La prisa nos roba el sentido y el ruido apaga lentamente el alma. Pero incluso en medio de ese caos, existe una presencia que nunca se va, una presencia silenciosa, firme, materna. No grita para ser escuchada, no se impone para ser seguida, no busca protagonismo ni reconocimiento. Es una madre, una mujer elegida por Dios no por su poder, no por su influencia, no por su grandeza humana, sino por su humildad, por su corazón disponible, por su fe inquebrantable. Hoy no te hablo de una idea, no te hablo de una leyenda, te hablo de una madre viva. Hoy te invito a detenerte, a escuchar con el corazón, a entrar en una historia que no pertenece solo al pasado, sino que sigue latiendo en el presente de tu vida, porque esta historia también habla de ti, de tus miedos, de tus luchas, de tus silencios, de tus caídas y de tu esperanza. Esta es la historia de la Virgen María, Madre de Jesucristo, Madre de la Iglesia, Madre nuestra. María no aparece en la historia rodeada de poder ni de aplausos. Su vida comienza en lo pequeño, en lo escondido, en lo que el mundo no considera importante. Nazaret, su pueblo, era insignificante a los ojos de muchos. Un lugar sin prestigio, sin fama, sin promesas humanas de grandeza. Y sin embargo, fue allí donde Dios decidió comenzar la obra más grande de la historia. María era joven, sencilla, silenciosa. Su vida estaba marcada por la oración cotidiana, por el trabajo humilde, por una fe aprendida en el hogar. No buscaba ser vista, no soñaba con cambiar el mundo, solo deseaba ser fiel a Dios. Y eso bastó, porque Dios no elige como elige el mundo. Dios no mira las apariencias, Dios mira el corazón. En el silencio de su vida ordinaria, María fue visitada por lo extraordinario, y cuando Dios la llamó, no lo hizo con imposición, sino con respeto. No la obligó, le propuso, y María respondió con libertad. Ese sí, pronunciado en lo secreto, cambió el rumbo de la humanidad. Un sí sin garantías humanas, un sí lleno de preguntas, de incertidumbre, de riesgo, pero también lleno de confianza. María nos enseña algo que hoy hemos olvidado, que la fe no consiste en tener todas las respuestas, sino en confiar incluso cuando no las tenemos. A lo largo de su vida, María caminó en la fe. No lo entendía todo, no controlaba nada, pero confiaba en todo. Guardaba cada acontecimiento en su corazón, meditaba, esperaba, oraba. Cuando su hijo nació en la pobreza de un pesebre, María no se quejó. Cuando tuvo que huir como refugiada, no perdió la fe. Cuando Jesús creció y tomó su camino, ella lo acompañó en silencio. Y cuando llegó el momento más oscuro, cuando la cruz se alzó ante sus ojos, María permaneció. No huyó del dolor, no renegó de Dios, no perdió la esperanza, permaneció. Y desde ese lugar, al pie de la cruz, se convirtió en madre de todos nosotros, porque María sabe lo que es sufrir, sabe lo que es esperar, sabe lo que es confiar cuando todo parece perdido. Por eso hoy sigue siendo refugio, por eso hoy sigue siendo consuelo. Por eso millones de corazones, a lo largo de los siglos, han encontrado en ella una madre que escucha, que acompaña, que no abandona. Tal vez hoy tú también llevas una cruz, tal vez hoy tu fe está cansada, tal vez hoy no entiendes lo que Dios permite en tu vida. María lo entiende, María te comprende, María camina contigo. Ella no te promete una vida sin dolor, pero sí te enseña a vivir el dolor con esperanza. No te promete respuestas inmediatas, pero sí te conduce al corazón de su Hijo. Si sigues viendo este video, descubrirás cómo su historia no terminó hace 2000 años, sino que continúa hoy, en la iglesia, en el mundo y en tu propia vida. Descubrirás por qué María no nos aparta de Dios, sino que siempre nos lleva a Él. Descubrirás por qué su silencio habla más fuerte que 1000 palabras y por qué su fe sigue iluminando a quienes se atreven a confiar. Quédate, escucha
Permite que esta historia toque tu corazón, porque esta no es solo la historia de María, es una historia de fe, es una historia de esperanza, es una historia de amor, y apenas está comenzando. Nazaret no era un lugar importante, no aparecía en los relatos de los poderosos ni en los mapas del prestigio. Era un pueblo pequeño, escondido entre colinas, donde los días pasaban sin hacer ruido y las noches se iluminaban con pocas luces y muchas estrellas. Para el mundo, Nazaret no significaba nada, pero para Dios lo significaba todo. Allí no había palacios ni tronos, no se levantaban templos majestuosos ni se pronunciaban discursos grandiosos. Solo había casas sencillas, manos marcadas por el trabajo, familias que vivían del esfuerzo diario y corazones que aprendían a confiar en Dios en lo pequeño. En ese lugar vivía María, no rodeada de honores, no envuelta en privilegios, sino inmersa en la sencillez de una vida ordinaria. El Evangelio no conserva largas palabras suyas, no porque no tuviera nada que decir, sino porque su lenguaje más profundo era el silencio, un silencio lleno de escucha, un silencio fecundo, un silencio donde Dios encontraba espacio para hablar. María vivía para Dios en lo cotidiano, en lo invisible, en lo que nadie aplaude. Su corazón estaba empapado de las Escrituras, su memoria llena de las promesas de Dios, su alma acostumbrada a la oración silenciosa, esa oración que no busca respuestas inmediatas, sino presencia. Ella había aprendido a reconocer a Dios no en el estruendo, sino en el susurro, no en lo extraordinario, sino en la fidelidad diaria, en el trabajo bien hecho, en la obediencia sencilla, en la espera confiada. María no soñaba con grandezas humanas, no deseaba sobresalir, no pedía ser elegida, no se preguntaba qué haría Dios con su vida, solo se preguntaba cómo ser fiel cada día. Y precisamente ahí, en esa humildad silenciosa, Dios encontró un corazón disponible, porque Dios no busca a los más fuertes, sino a los más dóciles. No elige a quienes se exaltan, sino a quienes se vacían. No se manifiesta donde hay ruido, sino donde hay silencio. Nazaret nos enseña que Dios habla cuando dejamos de correr, que Dios llama cuando aprendemos a escuchar, que Dios actúa cuando el alma se abandona. Y María, en el silencio de Nazaret, sin saberlo, se estaba preparando para cambiar la historia, porque quien aprende a ser fiel en lo pequeño, está preparado para recibir lo eterno. En ese lugar vivía María, no rodeada de honores, no envuelta en privilegios, sino inmersa en la sencillez de una vida ordinaria. El Evangelio no conserva largas palabras suyas, no porque no tuviera nada que decir, sino porque su lenguaje más profundo era el silencio. Un silencio lleno de escucha, un silencio fecundo, un silencio donde Dios encontraba espacio para hablar. María vivía para Dios en lo cotidiano, en lo invisible, en lo que nadie aplaude. Su corazón estaba empapado de las Escrituras, su memoria llena de las promesas de Dios, su alma acostumbrada a la oración silenciosa, esa oración que no busca respuestas inmediatas, sino presencia. Ella había aprendido a reconocer a Dios no en el estruendo, sino en el susurro, no en lo extraordinario, sino en la fidelidad diaria, en el trabajo bien hecho, en la obediencia sencilla, en la espera confiada. María no soñaba con grandezas humanas, no deseaba sobresalir, no pedía ser elegida, no se preguntaba qué haría Dios con su vida, solo se preguntaba cómo ser fiel cada día, y precisamente ahí, en esa humildad silenciosa, Dios encontró un corazón disponible, porque Dios no busca a los más fuertes, sino a los más dóciles. No elige a quienes se exaltan, sino a quienes se vacían. No se manifiesta donde hay ruido, sino donde hay silencio. Nazaret nos enseña que Dios habla cuando dejamos de correr, que Dios llama cuando aprendemos a escuchar, que Dios actúa cuando el alma se abandona. Y María, en el silencio de Nazaret, sin saberlo, se estaba preparando para cambiar la historia, porque quien aprende a ser fiel en lo pequeño, está preparado para recibir lo eterno. Un día, en la quietud de una casa sencilla, cuando nada parecía distinto a los demás días, el cielo descendió a la tierra.
No hubo estruendo. No se abrió el firmamento con relámpagos. Dios eligió el silencio. María estaba allí, en la intimidad de su vida cotidiana, tal vez orando, tal vez trabajando, tal vez simplemente escuchando el latido sereno de su fe. Y en ese instante, lo eterno irrumpió en el tiempo. El ángel del Señor fue enviado a una virgen, a una mujer desconocida para el mundo, pero plenamente conocida por Dios. Y el saludo no fue común, no fue un saludo humano. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Esas palabras no solo anunciaban una misión, revelaban una verdad profunda. María ya estaba llena de la gracia de Dios, no por mérito propio, sino por un don anticipado, por una elección eterna nacida del amor. María se turbó, no por miedo al ángel, no por temor a Dios, se turbó por humildad, porque quien vive en la verdad sabe que todo don viene de lo alto. María no se engrandeció, no se exaltó, guardó silencio, escuchó, dejó que la palabra penetrara su corazón. Entonces Dios le propuso un camino. No la obligó, no la presionó, no anuló su libertad. El Señor del universo esperó el consentimiento de una joven de Nazaret, ser la madre del Salvador, llevar en su seno al Hijo del Altísimo, ofrecer su carne para que Dios se hiciera hombre. María preguntó, ¿por qué la fe no anula la razón? María escuchó, porque el amor nace de la escucha. María confió, porque sabía que Dios es fiel a sus promesas. Y en ese diálogo sagrado, en el que el cielo aguardaba la respuesta de la tierra, María pronunció las palabras más libres y más poderosas jamás dichas por un ser humano. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. No fue una frase apresurada, no fue una resignación pasiva, fue un acto total de entrega. En ese sí, María ofreció su cuerpo, su futuro, sus planes, su reputación, su vida entera. Se abandonó completamente a la voluntad de Dios, sin saber a dónde la conduciría ese camino. Y en ese mismo instante ocurrió el misterio más grande de la historia. El Verbo eterno, por quien todo fue creado, se hizo carne. Dios se hizo pequeño. El infinito habitó en un vientre humano. El cielo tocó la tierra. La eternidad entró en el tiempo. Y la salvación comenzó a latir en el silencio. Todo cambió con ese sí. Y desde entonces, cada vez que un corazón humano se atreve a confiar, a obedecer, a decirle a Dios, hágase, el eco de aquel momento vuelve a resonar. Porque el sí de María no terminó en Nazaret, sigue transformando la historia y puede transformar también la tuya. La fe verdadera no se queda inmóvil, no se encierra en palabras ni se conforma con buenas intenciones. La fe auténtica se pone en camino. María, apenas recibió el don, no se guardó el milagro para sí, no se quedó contemplándose a sí misma, no buscó seguridad ni comodidad. La fe que había nacido en su corazón se convirtió inmediatamente en servicio. Se levantó y fue a prisa, no por prisa humana, sino por amor, no por obligación, sino por entrega. Cruzó caminos difíciles, subió montañas, aceptó el cansancio, y todo lo hizo llevando en su seno al Salvador del mundo, sin pronunciar su nombre, sin explicaciones, sin proclamaciones externas. María llevaba a Cristo en silencio, y ese silencio era fecundo. Cuando llegó a la casa de Isabel, algo extraordinario sucedió. Antes de que María hablara, la presencia de Dios ya actuaba. La vida reconoció a la vida. El niño saltó de alegría en el vientre de su madre, porque donde está Cristo, incluso oculto, todo se transforma. María no se exaltó, no se colocó en el centro. Su corazón, lleno de Dios, solo supo alabar, y su alma cantó. Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. El Magnificat no es solo un canto hermoso, es una proclamación de fe. Es la voz de los pequeños que confían en Dios. Es el eco de las promesas cumplidas. En ese canto, María revela el modo de actuar de Dios, un Dios que mira la humildad de sus siervos, que derriba a los poderosos de sus tronos, que exalta a los humildes, que llena de bienes a los hambrientos,
que no olvida jamás su misericordia. María no canta sobre sí misma, canta sobre Dios, porque quien vive verdaderamente la fe entiende que todo es gracia, todo es don, todo es misericordia. En la visitación, María nos enseña que la fe no se vive encerrada, sino compartida, que creer no es aislarse, sino salir al encuentro, que llevar a Cristo no siempre requiere palabras, sino presencia. Hoy, como entonces, el mundo necesita testigos que caminen, personas que, como María, se levanten, que vayan al encuentro del otro, que lleven a Cristo en lo oculto de su vida cotidiana. La fe que camina es la fe que transforma, y María, una vez más, nos muestra el camino. No hubo lugar para ellos, no hubo puertas abiertas, no hubo habitaciones preparadas, no hubo comodidades ni seguridades humanas. El mundo no estaba listo para recibir a su Salvador, y sin embargo, Dios no se detuvo. En el silencio de la noche, lejos del bullicio y de las luces, en la pobreza de un establo, ocurrió lo impensable. El Rey del universo, aquel por quien todo fue creado, eligió nacer sin nada, sin corona, sin ejército, sin poder, solo un pesebre, solo la paja, solo el amor. María lo dio a luz en la sencillez más absoluta. Sus manos, acostumbradas al trabajo humilde, recibieron al autor de la vida. Ella, que lo había llevado en su seno durante meses de silencio y espera, ahora lo sostenía en sus brazos. Dios cabía en sus manos. El infinito se dejó envolver en pañales. El Todopoderoso se volvió vulnerable. El Verbo eterno aprendió a llorar. María lo contemplaba en silencio. No había palabras suficientes, solo adoración, solo asombro, solo un amor que no necesitaba comprender para creer. Ella no entendía todo. No sabía cómo aquel niño cambiaría el mundo. No imaginaba aún el camino de dolor que vendría después, pero confiaba en todo. Confiaba en que Dios cumplía sus promesas. Confiaba en que aquel niño era la salvación esperada. Confiaba incluso cuando no había explicaciones. En Belén, María nos enseña que la fe no consiste en entender los planes de Dios, sino en acogerlos, que Dios no siempre se manifiesta en lo grandioso, sino en lo pequeño, que la verdadera grandeza se revela en la humildad, y allí, en un pesebre olvidado, el cielo volvió a tocar la tierra, porque cuando Dios no encuentra lugar en el mundo, encuentra lugar en un corazón humilde, y María le ofreció el suyo. Jesús crecía, y María observaba, no con curiosidad, sino con reverencia, no con ansiedad, sino con paciencia, no con necesidad de comprenderlo todo, sino con la serenidad de quien confía. Cada palabra, cada gesto, cada silencio, nada era pequeño para su corazón de madre. María no dejaba pasar los acontecimientos sin sentido, los recogía, los guardaba, los meditaba en lo profundo de su alma. Ella comprendía que el misterio de Dios no se apresura, que las promesas no se fuerzan, que los tiempos del cielo no coinciden con la impaciencia humana. María no adelantaba los planes de Dios, no exigía señales, no pedía explicaciones, esperaba en la fe, esperaba en el amor, esperaba en el silencio fecundo, donde Dios sigue obrando aun cuando no se ve. Mientras Jesús crecía en sabiduría y gracia, María aprendía a soltar, a no poseer, a acompañar sin controlar, a amar sin apropiarse. Su corazón era como un santuario interior, donde cada acontecimiento encontraba un lugar. Allí se unían la alegría y la incertidumbre, la promesa y el misterio, la luz y la sombra. María nos enseña que hay momentos en la vida en los que no se trata de hacer, sino de custodiar, no de hablar, sino de escuchar, no de entender, sino de confiar. En un mundo que exige respuestas inmediatas, María nos invita a la paciencia. En una cultura que teme al silencio, ella nos muestra que el silencio también es palabra de Dios, porque quien aprende a guardar en el corazón, aprende a esperar en Dios, y quien espera en Dios, nunca espera en vano. La profecía se cumple. Aquel anuncio hecho muchos años atrás resuena ahora con toda su fuerza. Una espada atravesará tu alma, y la espada no hiere el cuerpo, hiere el corazón. María está allí.
No por obligación, no por resignación, está por amor. El camino la ha conducido hasta el lugar más oscuro. El hijo que sostuvo en sus brazos ahora pende de una cruz. El niño de Belén es el varón de dolores. El inocente es tratado como culpable. María no huye, no grita, no reclama, no se rebela contra Dios ni maldice el momento. Permanece. Permanece cuando todo parece perdido. Permanece cuando las promesas parecen apagarse. Permanece cuando la fe es probada hasta el extremo. En ese silencio doloroso, María participa del sacrificio. No ofrece palabras, ofrece su corazón. Acepta el misterio que no comprende, confiando aún cuando el dolor parece contradecir toda esperanza. Y entonces, desde la cruz, Jesús pronuncia unas palabras que no nacen del sufrimiento, sino del amor. Mujer, ahí tienes a tu hijo, y al discípulo, ahí tienes a tu madre. En ese instante, María deja de ser solo la madre de Jesús, se convierte en madre de todos, madre de la Iglesia, madre de cada creyente, madre de todo aquel que sufre, que cae, que espera. Al pie de la cruz nace una nueva maternidad, una maternidad marcada por el dolor, pero sostenida por la fe, una maternidad que no retiene, sino que entrega, que no se encierra, sino que abraza. María nos enseña que amar verdaderamente es permanecer, incluso cuando el amor duele. Después de la cruz llegó el silencio. El sábado fue quietud, fue espera, fue ausencia aparente. La tierra guardaba el eco del dolor y el cielo parecía callar. Los discípulos estaban dispersos, el miedo cerraba las puertas, la esperanza parecía frágil. Pero María sabía esperar. Había aprendido a hacerlo desde Nazaret, desde las promesas guardadas en el corazón, desde las palabras que no siempre se entendían, pero nunca se olvidaban. Ella no desesperó, no dudó de Dios, no se dejó vencer por la oscuridad, esperó. Esperó con una fe madura, silenciosa, firme, una fe que no necesita ver para creer, una fe que confía aun cuando todo parece terminado. Y el domingo llegó. La piedra fue removida, la muerte fue vencida, la vida triunfó. La cruz no tuvo la última palabra, el amor fue más fuerte, las promesas se cumplieron. María, que había creído en el anuncio del ángel, ahora creía en la victoria de Dios. El dolor no fue negado, pero fue transformado. La herida no fue borrada, pero fue glorificada. En la resurrección, María nos enseña que la esperanza cristiana no defrauda, que el silencio de Dios nunca es ausencia, que después de la noche siempre amanece, porque quien confía en Dios hasta el final, descubre que la vida siempre vence. María no es un recuerdo del pasado, no es solo una imagen en un cuadro, ni una historia antigua que se repite cada año. María es una madre viva, una madre que camina con nosotros, que conoce nuestras luchas, que comprende nuestras caídas, que no se cansa de esperar nuestro regreso. Ella no mira desde lejos, se acerca, no señala con dureza, acompaña, no juzga, sostiene. María entra en nuestra vida con la discreción del amor verdadero. No invade, no obliga, no impone. Toma nuestra mano cuando estamos cansados, nos levanta cuando caemos, nos abraza cuando el alma ya no puede más. Y siempre hace lo mismo, nos lleva a Jesús. Nunca se queda con nada para sí. No busca atención, no reclama devoción vacía. Su misión es clara y eterna, conducirnos al corazón de su Hijo. Cuando rezas y no encuentras palabras, ella intercede. Cuando dudas, ella confía por ti. Cuando el dolor pesa, ella permanece a tu lado. María no promete una vida sin cruz, pero camina contigo hacia la resurrección. Si hoy te sientes lejos de Dios, ella te acerca. Si hoy te sientes indigno, ella te cubre con su ternura. Si hoy estás cansado de luchar, ella te recuerda que no estás solo. Porque una madre nunca abandona, y María es madre. Hoy, como hijos que confían, como hijos que necesitan, como hijos que aman, nos ponemos en sus manos, le entregamos nuestras alegrías y nuestras heridas, nuestros sueños y nuestros miedos, nuestra fe frágil y nuestro deseo sincero de creer. María,
Madre Santa, enséñanos a escuchar a Dios, enséñanos a decir sí, enséñanos a confiar incluso cuando no entendemos. Y ahora, con el corazón en silencio, rezamos juntos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Respira y permanece un instante en silencio. Si esta historia tocó tu corazón, quédate cerca, sigue caminando con nosotros, porque mientras tengamos una madre que nos lleve a Jesús, nunca estaremos perdidos.